a don Edgardo Buscaglia, el doctor Edgardo Buscaglia, experto antimafia, a quien ya extrañábamos en este espacio sin censura. Doctor, le mando un abrazo hasta el otro lado del mundo. ¿Cómo estás, don Vicente? Felicidades a ti y a tu audiencia. Aquí estoy a tu disposición. Oiga, doctor, pues para empezar, nos dice aquí Francisco Cruz, autor de Genaro de García Luna, El Señor de la Muerte, colaborador de Sin Censura, que García Luna era esencial en las aspiraciones políticas de Margarita Zavala y ahora a través de México Libre. El presidente habla de investigaciones en la Fiscalía General de la República. Tú, doctor, has sido un crítico de Alejandro Gertz Manero y de estas investigaciones que parece que no avanzan como quisiéramos muchos. Dame tu opinión acerca de todo esto que ha ocurrido en torno a Genaro García en los últimos días. Ya se le presentaron cargos y Felipe Calderón y Margarita Zavala pues siguen negando, ya al paso que van a negar haber conocido a Genaro García Luna, doctor. Mira, don Vicente, en todos los países del mundo donde han existido desgobiernos mafio-autoritarios, autocráticos, como en el caso de México, hasta ahora, hasta este gobierno, los previos eran gobiernos que habían accedido al poder a través del fraude, a través del financiamiento ilícito de campañas, que estaba bien documentado por el doctor Santiago Nieto cuando era el titular de FEPADE. Cuando tú tienes regímenes mafio-autoritarios, lo que tú tienes es una policía política mafio-autoritaria. O sea, la policía es un derivado de la naturaleza del régimen político. Si el régimen político es mafio-autoritario, como era el de gobierno de Calderón, el de Peña Nieto, el de Fox, etc., lo que tú vas a tener es una policía mafio-política. Una policía que es un instrumento del gobierno mafioso. Entonces, yo siempre he dicho que García Luna era un gerente operativo de un sistema, de un gobierno mafiopolítico, y lo mismo dije del Chapo Guzmán, que era un gerente operativo, y los expertitos que estaban ahí trabajando para Calderón o para Roberto Campa, siempre me decían, no, eso no es así, el problema es la policía, y seguían ahí chingando con la policía, y la policía, y la policía. La policía es un instrumento, es un bisturí de un régimen político mafio-autoritario, y por lo tanto el policía no actúa solo, el policía es parte de una red política criminal en donde si no se investiga y no se desmantela toda la red, desde el presidente hacia abajo, nunca va a existir una cuarta transformación, porque esta gente intenta retornar al poder disfrazados de nombres de otros partidos o disfrazados de derecha, de izquierda, de centro. Entonces tenés que desmantelar. En eso consiste la transformación. Francia, después de su monarquía, y no me refiero solamente a la Revolución Francesa del siglo XVIII, me refiero también a las revoluciones del siglo XIX y del XX en Francia, cuando surgía un gobierno popular que se presentaba como de transformación en Francia. Los actores políticos franceses en el siglo XVIII, XIX, XX, lo que hacían era desmantelar las estructuras previas, encarcelar a través de un juicio en un Estado de Derecho a los cabecillas de los gobiernos previos. No tenían que ser genocidas en Francia para ser encarcelados y enjuiciados. En eso consistía la transformación. Y caían los jefes de policía, caían los políticos, caían los ministros del gabinete, los secretarios de Estado, caían los que tenían que caer siempre y cuando existiesen denuncias. La denuncia hay que explicarla al presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador no es abogado, tengo entendido, y comete el mismo error que Gertz Manero, que sí es abogado. La denuncia no tiene que contener pruebas. La prueba la tiene que producir Gertz Manero. La denuncia tiene que incluir una descripción creíble de actos que después el fiscal decidirá si esos actos son
delitos o no. Entonces, el problema de la impunidad en la mente de los gobernantes mexicanos, y aquí sí incluyo al actual gobierno, es que vienen con una infección mental de los sistemas de impunidad previos. A la pobre ciudadanía que denuncia o al periodista que denuncia le piden pruebas. No, la prueba la tiene que producir Hertz Manero. Recordarás tú el debate que yo tuve con Hertz Manero, con Carmen Aristegui, y ahí él decía que la UIF le tenía que entregar pruebas. No, la unidad de inteligencia financiera no le tiene que entregar pruebas. La chamba de producir pruebas es de Hertz Manero. Primero datos de pruebas que tiene que producir para después acusar a los expresidentes o a quien sea de los gabinetes para que a través del juicio oral surja la prueba. Hay una incomprensión propia de un país que viene de una cultura política mafio-autoritaria como la mexicana, entonces no se comprende este punto. Entonces hay que acusar como han hecho los americanos con Genaro García Luna y con los demás policías que lo rodeaban, hay que acusar basados en denuncias que contengan descripciones de acciones, actos que después el fiscal o la fiscal deberá determinar si son actos tipificados en los códigos penales mexicanos. Entonces, acá hay una incomprensión. Eso no se debe someter a una consulta popular. El pueblo mexicano, por amplias mayorías, ya votó por la Cuarta Transformación. Y la Cuarta Transformación significa desmantelar al régimen político previo. En eso consiste la transformación. Entonces, el presidente no tiene que consultarle nuevamente al pueblo si quieren la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación ya la votaron por amplísimas mayorías legítimamente, ahora tiene que aplicarla. Y parte de esa Cuarta Transformación no es solamente tirarle dinero a los pobres, a la gente pobre, sino también destruir a las estructuras previas políticas que hicieron posible que existiesen gobiernos fraudulentos, gobiernos mafiosos, como el de Calderón, como el de Peña Nieto, con sus expertitos e intelectuales que andaban dando vueltas con Roberto Campa, diciendo que todo iba por buen camino, o por gente como Alejandro Hope, que estaban asesorándolos de buena fe. Esta gente eran simplemente instrumentos de gobiernos mafiosos, de gobiernos que estaban infiltrados por la delincuencia organizada. Entonces, ahora tenemos un nuevo gobierno que por primera vez en este siglo, en el siglo pasado y en este siglo, es legítimo. Llegó al poder no a través del fraude. Y el gobierno llega con un mandato para establecer una cuarta transformación. Eso quiere decir que ya tiene el mandato para destruir a las estructuras políticas de los regímenes mafiosos previos y establecer los cimientos de una democracia. Ya está el mandato, no se necesitan más consultas. Ya es legítimo que el gobierno acuse a los expresidentes con denuncias y con investigaciones judiciales en un Estado de Derecho, protegiéndole los derechos humanos a los acusados, claro está. No tienen que ser linchamientos, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero tiene que ya mismo, y la Fiscalía General de la República ya tiene pruebas suficientes sobre García Luna, sobre los presidentes previos, ya las tiene. Ya hay trabajos excepcionales que ha realizado el doctor Santiago Nieto, que le ha entregado la Fiscalía General de la República, para que se mueva Hertz Manero y comience a trabajar en los casos políticamente más calientes, en los más comprometedores. Entonces hay que recordarle a esta buena gente de la Cuarta Transformación, incluyéndolo a Hertz Manero, que la cobardía y la corrupción política son muy malas consejeras. Hay que comenzar ya a enjuiciar como se hicieron en los países europeos cuando existieron cuartas transformaciones. Se enjuiciaron a los líderes de los regímenes mafio-autoritarios previos. No se los puede acusar de delitos electorales porque la ley electoral en México está diseñada por la delincuencia organizada, algo que yo le intenté explicar a John Ackerman en un debate hace 2 años y creo que no lo logré. El sistema electoral mexicano está diseñado por la delincuencia organizada, entonces los delitos electorales prescriben con una rapidez asombrosa. Yo en ningún otro país he visto que delitos electorales mafiosos, como los que se dieron durante el gobierno de Calderón, Peña Nieto, Fox, etcétera, prescriban tan rápido.
Entonces hay que tratar de intentar acusar a esta gente a través de las leyes existentes y acusarlos por lo que sea enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés, cohecho, lo que sea. Hay toda una bolsa de delitos de corrupción política que todavía no se ha aplicado y la Fiscalía General de la República tiene los datos de prueba ya a mano para poder avanzar. Datos de prueba que deben ser sujetos a un procesamiento penal, en donde a través del procesamiento penal se van a transformar en pruebas durante el procesamiento, durante el juicio oral. Por lo tanto, aún no vemos que este gobierno de la Cuarta Transformación esté realmente llevando adelante una Cuarta Transformación. No puede haber una Cuarta Transformación construida sobre cimientos mafiosos, cimientos políticos mafiosos. No existe eso. Todos los países del mundo, para poder pasar de un régimen autocrático, autoritario, mafioso a uno democrático, para pasar de una mafiocracia a una democracia, tuvieron que desmantelar a los cimientos políticos previos. Eso incluye a las instituciones de los regímenes mafiosos previos, instituciones legales, instituciones judiciales, instituciones administrativas, las tuvieron que desmantelar, reconstruir las instituciones y obviamente enjuiciar a los líderes de los regímenes mafiosos previos cuando existe una denuncia y cuando existen como existen, en este caso con los gobiernos previos. Entonces, hay una descomprensión. El presidente López Obrador no puede actuar como tortuga, tiene que actuar como león, tiene que avanzar sobre la estructura mafiosa previa para que no vuelva a aparecer después que se termine este mandato, que es de 6 años en el caso mexicano. Tiene tiempo todavía y por eso estamos presionando tanto a la Fiscalía General de la República. No son ataques personales, como le dije muchas veces al fiscal general cuando debatimos con él, con Carmen Aristegui, son críticas fuertes al muy mal desempeño que la institución ha llevado. En este momento, como le dije en el debate, la Fiscalía General de la República tiene una unidad antimafia en donde solamente se judicializan entre un 2 y un 5% de las denuncias. Imagínate tú, imagínate, ¿cómo puede salir un gobierno e instalar una cuarta transformación cuando la Fiscalía está solamente judicializando entre un 2 y un 5% de las denuncias? Tenés un 95% de impunidad política. Entonces tenés al buen trabajo que ya ha realizado la UIF, todavía no lo vemos en concreto a través de judicializaciones en los casos de corrupción política al más alto nivel. No me estoy refiriendo solamente a las acusaciones contra Genaro García Luna o contra policías, estoy refiriéndome a políticos del más alto nivel. Entonces hay que avanzar, don Vicente, hay que avanzar porque no existe en la historia de la humanidad, ni en Francia, ni en Argentina, ni en ningún otro país del mundo que salieron de sistemas mafiosos autoritarios e instalaron cimientos democráticos. No existe un caso en donde en esos países no se haya enjuiciado a los líderes previos sin necesidad de consultas populares, sin necesidad Así es. Ya está el mandato para la Cuarta Transformación y mientras la denuncia y el procesamiento penal sean en un Estado de Derecho, no se necesitan consultas. De la misma manera que una persona normal que me está escuchando ahora estaría de acuerdo en que no se necesita una consulta popular para enjuiciar a un asesino de su hija. Está el Código Penal, se cometió un delito de feminicidio contra la hija, ya está, no se necesita hacer una consulta popular para ver si se enjuicia al asesino. Lo mismo se le aplica a los expresidentes mexicanos. No se necesita. Son todos pretextos y excusas para no avanzar sobre las decisiones políticas más importantes y más graves y más difíciles para realmente lograr esa cuarta transformación.